Hay un, hay un proyecto que yo siento que ha estado como en receso, ¿verdad? El proyecto del puerto de Sanssouci. Ujú. Eh, yo no sé si que el gobierno tiene algunos cuestionamientos de continuidad de este proyecto o si es que por algunas razones no se han hecho las otras obras que se supone que han debido estar ejecutándose para convertir todo esto, incluyendo la Avenida de España y el asunto del malecón. De hecho, tengo entendido que en el proyecto original esa avenida sería peatonal y que la salida entonces sería por el Faro a Colón y tú Ujú. conectarías hacia donde está el acuario, por ahí, para conectar hacia las Américas, Ujú. saliendo ahí a las Américas. Pero bueno, mientras tanto, el malecón, que es una zona que acuden muchas personas, sobre todo los fines de semana ahí en esa zona. Tal vez no se visibilizan tanto porque la gente, lo que vivimos aquí de este lado, siempre vamos de Río a la Plaza de la Bandera, ¿verdad? Ujú. Pero ahí se juntan muchas personas el fin de semana, en ese lado. Y el alcalde, que yo creo que tiene un proyecto interesante ahí porque ha dicho que ha querido mostrar las condiciones turísticas de la provincia de Santo Domingo y darle una personalidad propia. 500 millones de pesos está invirtiendo el ministerio ahí en ese proyecto. Bueno, son aspiraciones válidas. Yo creo que más que un perfil turístico, esto posiblemente tenga un impacto más comunitario, Sí, en el sentido de que posiblemente sean los mismos municipios los que disfruten más sí. de esta iniciativa. Ojalá pudiera captarse Bueno, cierta asumir, influencia turística en la asumir que el zona. turismo también se hace interno, correcto. Sí, Así sí, que, sí, desde ese punto de vista claro, claro. definitivamente pudiera tener Te un impacto diría, te diría que, de llevar el turismo que se claro, genera claro. internamente más hacia Ujú. la provincia de Santo Domingo, aunque es difícil, porque estaríamos hablando de competir, por ejemplo, con la ciudad colonial, y la ciudad colonial Sí, tiene de por sí un atractivo histórico, como patrimonio de la humanidad, que es muy difícil, pues pero tú sabes que lo que competir vivimos, con eso a nivel de lo que aporta a nivel cultural y del atractivo turístico que sí, pero representa. tú sabes que las personas que viven de este lado tienen una distancia más psíquica que física de cuando tú le dices que hay que cruzar el río. Ujú. Tú estás ahí en la avenida del puerto, yo te digo, vamos a ir al Faro Colón, tú dices, ay. Yo te dije, vamos, mira, yo tengo que ir a la Plaza de la Bandera, acompáñame. Tú dices, está bien, vamos. Hay Y que, posiblemente te vas sin pensar la distancia. hay que decir que hay un Eh, componente de tránsito claro. que definitivamente Sí, pero incide. fíjate que eso ha mejorado mucho porque tú tienes el puente flotante, el puente El Mella, tienes el puente Duarte, el puente Juan Por Bosch, más puentes que tienes hayan, eso es un tapón, el pues, puente Mella. Sí, no, no, hay tapones, bueno, hay tapones en la ciudad, en todas imagínate partes. cruzando, pero yo te digo, en la medida en que también tú puedas hacer, porque la idea es hacer como extensiva lo atractivo de la zona colonial, es un Ujú. poco lo que, porque el puerto incluso está en la zona colonial Así es. y parte de los molinos. Tú sabes que la primera iglesia, que incluso tiene un componente de orden racial que se hizo aquí, está ahí que casi invisibilizada en los molinos. Ujú. Porque ahí era que iban los negros a la iglesia. Y después hicieron la catedral para los blancos y la cosa. Así mismo. Entonces iban. Es decir que hasta ese componente histórico de la composición social dominicana, racial dominicana, tiene ese lado. Que Ujú. darle vida, pues también resulta interesante. Y yo te decía, bueno, 500 millones pudiera ser mucho en medio de la crisis, pero tú me hacías una observación que me parece interesante, Ujú. que era que los congresistas creo que se gastan un buen dinero en los costosos resorts, yéndose que avanzar en el trabajo, dicen ellos. Justamente en Buena Tinta hay un comentario a propósito de que se van ahora de nuevo a otro retiro. Está como la iglesia católica, pero lo de la iglesia se van a comer pan y a Ujú. y a hacer silencio, ¿verdad?
Así es. Eh, Pero mira, ¿A dónde que se van ahora? a otro resort, todavía no han dado el Parece que no detalle, han pero dado el es a otro detalle. resort en la playa. Bueno, Los congresistas luego se ponen sensibles cuando se emiten críticas a este tipo de iniciativas, pero parecería que hay un plan, o por lo menos la claro, intención, de que claro. esto se convierta en una costumbre en el Congreso Nacional. Dirán algunos que eso es parte del Principado. Sí, eso es muy coherente con la Con visión el del Principado. Principado, pero totalmente incoherente respecto al momento que está viviendo el Claro, país, en claro, el claro. cual se supone que estamos lidiando con una crisis económica, se supone que el gobierno está haciendo esfuerzos importantes para evitar el impacto de la crisis, donde todo el mundo reconoce que el aumento de los precios se convierte en un problema importante para toda la población. Y los congresistas parecen que esto nada importa. Y más allá del hecho de que estemos instalando la idea de que para poder aprobar un proyecto de ley hay que hacer un retiro en la playa. Eso de entrada tiene una distorsión importante Sí, porque sí. no se supone Uno trabaja en la oficina. que para poder trabajar en lo que Claro. es su función para la cual fueron elegidos y para la cual se le paga más que bien, tengan que retirarse en medio de unas condiciones de lujo a disfrutar de la playa, a comer comidas suculentas, a estar en áreas preciosas, todo lo cual está muy bien, pero que representa un costo para el Estado dominicano. Y manda un mensaje de dispendio y de lujo a favor de los funcionarios que se supone que es incompatible con lo que el mismo Partido Revolucionario Moderno promovió en su campaña. Y dirán, ah, bueno, pero es que ese no es el gobierno. No, pero ambos hemiciclos están dominados por Sí, el Partido Revolucionario Moderno, incluyendo ambas presidencias, que aunque en el Senado se trata de un partido aliado, bueno, pues no, no, evidentemente es sí. con acuerdo con el PRM, y en el caso de la Cámara de Diputados Ya, es un pero dirigente del PRM de larga data. Entonces, fíjate el que, nivel de incoherencia claro, respecto al momento, respecto al rol de los congresistas y respecto a este escenario en el cual ahora estos retiros costosos parecen ser ya casi una sí, costumbre, sí, pues la la verdad práctica es de que trabajo. muestra muy pocas intenciones de llevar al Congreso a una racionalidad que permita que mejore su imagen con la población, porque luego Precisamente, están los claro. congresistas rasgándose las vestiduras de que no se reconoce su trabajo. Pero mi hermano, por qué para usted trabajar hay que llevarlo a la playa? Sí, por eso, Empecemos por ahí. fíjate que, Trabaje en su curul, trabaje en las reuniones, trabaje en la estructura donde corresponde. Y si usted quiere pagar de su bolsillo el viaje a la playa, perfecto. Pero ¿por qué el Estado dominicano tiene que estar solventando paseos a la playa para trabajar? sí, además, ¿por qué no le ponemos a trabajar en la virtualidad? Que es lo que está de moda, ¿verdad? Si alguien no se quiere mover de su propia provincia. Pero fíjate, el comentario de Buena Tinta está orientado justamente en señalar que tendrá que ser la opinión pública la que pare esa dinámica. Porque la verdad es que se han hecho juicios importantes. Y tú mencionas una cosa interesante sobre la presidencia de los partidos. Bueno, ambas presidencias son del Partido Revolucionario Moderna, porque uno es miembro y el otro es un aliado. Eh, y sin embargo, esa dinámica no parece tampoco contribuir con los esfuerzos que el propio gobierno está haciendo de ahorrar. Sin embargo, yo creo que el mismo gobierno, y lo he dicho reiteradamente, tal vez no ha sido lo suficientemente enfático en insistir en el tema de la austeridad como filosofía Ujú. de vida en el cuerpo económico del país, para que eso se manifieste en en todos los ámbitos. Porque fíjate lo que te voy a decir. Hemos hablado del tema del internacional, del conflicto, de los precios del petróleo, los precios de los commodities, los precios, la situación de la pandemia, porque, insisto, la crisis de Rusia no puede verse sin esa base que es el tema de pandémico, ¿verdad? Porque eso lo que viene es a coronar la situación. Entonces, ni ha terminado el virus ni ha terminado la guerra. Y todos sabemos que termine el virus o termine la guerra, aquí va a venir un periodo de reajuste en todos sentidos.
para que los furgones vuelvan a la situación anterior, yo no sé cuánto habrá que esperar, o posiblemente jamás vuelva a hacerlo, porque el que tenía los furgones y una intensidad de comercio a nivel mundial, posiblemente no se lleguen a fabricar tantos furgones como que los furgones vuelvan al precio anterior. Y a lo mejor como el que hace el furgón dice, no, no podemos fabricar tanto que no deprecie, sino mantener, porque eso opera como una especie de pool, ¿no? Y que ya, así como opera el petróleo, que te dicen no produzca más de tantos barriles primero para preservar una riqueza que tú tienes ahí para conseguir un precio justo. Y tú sabes que así opera el vino también. El vino, ese vino que tú te bebes. Los productores de vino operan como ¿cómo que se llama? Como un cartel. Lo que pasa es que el cartel aquí nada más está relacionado como con las drogas. No, el vino es como un cartel. Tú produces vino y produce para mí. Pues tu marca, tú la produces para mí. Tú no le vendes a nadie más, me vende a mí. Hace un acuerdo y yo distribuyo a mis clientes. Pero el otro, y si yo soy productor de vino, yo no te vendo a ti, yo le vendo a otro. Entonces, ese tipo de control le permite a ellos mantener una estabilidad de precio. Entonces, así opera el mercado con estos commodities. Entonces, por eso el país no sabe ni cuándo va a terminar la pandemia, ni cuándo va a terminar la guerra, pero además, ¿cuál es el periodo que vamos a pasar para regresar a lo que sería una nueva normalidad normal? Que la cosa se quede establecida de esa manera. Como te decías, bueno, bajo tiro, ¿quién va a sembrar el trigo y el maíz ahora en Ucrania? Posiblemente el que no está en la guerra está huyendo o se está protegiendo, ¿correcto? Entonces, bueno, si tú no siembras ahora en abril, ¿cuándo se va a terminar para volver a sembrar? Posiblemente de un periodo de cosecha que se pierde, hasta que se logre un acuerdo de paz, que se reconstruya la situación, que volvamos a una situación, que se establezca un gobierno en Polonia o que continúe el actual para reconstruir el país, concentrado en eso. Y como dicen, quien invierte el 90% del tiempo, o el 80%, 90% de su presupuesto en la guerra, el 100% de su cabeza está en la guerra. Porque está pensando en cómo va a salir de eso. Entonces, el gobierno tiene que darse cuenta que nos tenemos que preparar para lo peor, ¿verdad? Si no ocurre lo peor, bueno, encantadísimo, salimos bien. Pero si no nos preparamos para lo peor y la cosa se nos complica, posiblemente mucho del dinero que malgastamos no puede faltar. Sí, es que incluso en medio de un escenario donde no existiera una crisis como la que estamos teniendo, Claro. esto todavía sería un lujo superfluo y difícil de justificar. En condiciones normales, pero en las condiciones actuales, donde Sí, por no se demás justifica. aquí estamos hablando de tomar medidas para tratar de paliar los efectos Claro, que se tiene de la crisis, es sencillamente absurdo claro. que se haga este despliegue de recursos y de lujos a nivel del Congreso y que además no se tenga la más mínima consideración sobre el impacto que eso tiene desde el punto de vista de la imagen institucional. Tanto que se quejan, insisto, Parece que tanto que se quejan los legisladores de que supuestamente en los medios no se les reconocen sus virtudes, pero es que los problemas son tan grandes que hacen que todas las virtudes terminen palideciendo frente a lo que realmente son a bueno, todas luces pero imprudencias y decisiones que son muy difíciles de comprender. Y al final, que tengamos que lograr los consensos para la aprobación de las leyes con esta especie de incentivo adicional de llevar congresistas a la playa para que en ese espacio se puedan concentrar, eso tiene todo tipo de mensajes distorsionantes de por medio, desde la responsabilidad y la obligación de los congresistas a llenar su trabajo, hasta la poca importancia que se le da a los proyectos de ley y al trabajo que se necesita para aprobarlos, hasta la racionalidad económica que tiene que mediar en estos órganos, que si bien son autónomos y tienen su propio presupuesto, no son ajenos a las realidades económicas nacionales. Y ni hablar de esa percepción fomentada incluso por el discurso de algunos diputados que por demás se enorgullecen de ser voceros de esa distorsión, de que son efectivamente príncipes y de que como príncipes entonces tienen
que para trabajar estar en unas condiciones de lujo y de paseo, cuando en realidad lo que quisiéramos ver es un Congreso dispuesto a trabajar de forma continua y no que haya que llevárselos a la playa para que hagan el trabajo para el cual se les paga y donde tienen el mandato de la Constitución y las leyes de llenarlo de manera concreta. Pero bueno, Ellos dirán que medio borracho es mejor. ellos dirán de que Pero fíjate una cosa. bajo el sol y con un trago en la mano, en medio de sus A lo mejor se ponen más secciones brillantes. de trabajo, eso les va a resbalar. Pero fíjate, yo comentaba el día pasado algo que mostró el ex diputado Merán, Henry Merán, de la Fuerza del Pueblo, quien llevó a la mesa de transparencia e institucionalidad una especie de informe, que por cierto él prometió compartirlo con todos y aparentemente no lo ha hecho, pedirles que lo haga, porque incluso así pudiera uno hasta hacerlo público, hacerlo conocer, que es sobre el trabajo, es una especie de inventario de las legislaciones que han aprobado los legisladores relacionadas con la Constitución, porque se dio en el marco de la discusión de la Constitución, para él, digamos, insistir en que no era necesaria la reforma constitucional, sino completar las leyes que aún quedan pendientes para actualizarla de acuerdo a la Constitución. Y entonces en ese sentido hizo una valoración, un inventario, una valoración de lo que se había hecho. A todos nos sorprendió porque lo consideramos bastante abundante el trabajo que decía este informe para hacerlo. Sin embargo, esa parte no la promueve el Congreso. El Congreso, ¿qué es lo que nos está promoviendo? Lo que nos promueve o lo que nos visibiliza es tal vez la parte mala de su imagen. Que si son príncipes, que si van a resort, que si las exoneraciones la venden, que si son dos, que hacen con ellas, en fin, que el barrilito, que hacen con el dinero. Es decir, esa es la parte negativa que exponen. Pero los congresistas están ubicados en una buena edificación, incluso histórica, ¿verdad? De manera que me imagino, y por los sitios que conozco en el Congreso, ellos tienen espacios suficientes como para trabajar dignamente en ese lugar si quieren hacerlo. Y me imagino que ahí lo hacen con muchísimo trabajo, incluso que no se visibiliza, como es el de las comisiones y todo ese tipo de cosas, porque tal vez a donde más se enfocan la cámara es en el hemiciclo, cuando votan, cuando están discutiendo, cuando a veces hacen unos gallineros ahí que resultan poco asimilables, pero es a ellos el que corresponde mostrar ante la opinión pública para cuidar su imagen y construir una imagen, porque además no es solo cuidarla, es construirla. Después que tú la construyes, entonces tú la tienes que preservar. Así es. Pero ellos evidentemente o no le preocupa mucho eso o no aportan mucho por eso. Yo entiendo y la no otra les cosa importa. es que hay mucha complicidad entre ellos mismos, porque tú metes la pata, pero yo no quiero decir que tú metiste la pata. Como diría Sabina, que dijo en estos días que a sus amigos él no los juzga, él nada más los quiere. Entonces hay muchos diputados que dicen, bueno, mi compañero metió la pata, pero yo no lo voy a reprochar, sino que, además, para estar bien con él, lo que digo es que sí, que bueno, que es verdad que no se puede. Pero muchas inconductas la propia Cámara la tapa. Es así, porque ahí hay un sentido de complicidad colectiva en la mayor parte de los casos. Bueno, no siempre, hay que decir. Que entre bomberos no se pisa la manguera, sí, ¿verdad? Pero bueno, a veces hay voces responsables, que dicho sea de paso, algunas de esas voces responsables entran en conflicto. Les dan bastante duro cada vez que le ponen el cascabel al gato, porque rompe con esa complicidad a las que todos aspiran que continúe. Lo asumen como un traidor. Sí, pero ojalá se reflexione nuevamente sobre estos gastos superfluos. Pero en definitiva, exacto, ese es el punto final. Y yo creo que el gobierno tiene que promover el ahorro como una filosofía en el país. Porque te voy a decir una cosa, no es solo, y no va dirigido solo a las instituciones públicas, es a la población. Mostrarle a la población, porque por ejemplo, el tema del combustible es un tema que afecta a las economías de las personas y de las empresas. El gobierno dirá, bueno, yo no tengo que ver con eso, ustedes son los que hacen su gasto. Pero el gobierno tiene que promover al país en esa filosofía.
Porque además cuando tú asumes una conducta para una cosa, la haces para lo otro. Como cuando tú dices, hay que cuidar la limpieza y tú limpias, tú no ensucias. Así es. Entonces eso tiene efectos multiplicadores positivos. Cuando tú le dices a un país, estamos en medio de una crisis, hay que ahorrar. Tus 2 carros, tú dices, bueno, déjame aportar, llámanos en un carro, tú búscame a mí, llévame aquí, déjame ahí que yo no necesito el auto. Mejora el tránsito, mejora el combustible, mejora tu economía. Es en ese sentido que yo veo la cosa, que trasciende más allá que el manejo mismo del presupuesto público que tiene que lograr el gobierno. El cafecito. Vamos a recibir a Carla, que nos trae un cafecito Santo Domingo. Muy buenos días, Carla. ¿Cómo estás? Carla, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias, Carla, muy amable.